un momento muy oportuno para recibir algunos nuevos, ¿no es cierto?, integrantes y nuevas integrantes de nuestra cuarta cohorte. Hay algunos en la sala, lo cual resulta especialmente estimulante para nosotros, con quienes se constituyen, digamos, la primera línea de la graduación en el Magíster en Antropologías Latinoamericanas. Entonces, es la primera vez que hacemos nuestro estreno en sociedad con, con personas que han desarrollado sus estudios, sus investigaciones y nos han aportado con su conocimiento a partir de esta experiencia del Magíster en Antropologías Latinoamericanas. Y lo plantean en un momento que es prepandémico, que es, ¿no es cierto?, no obstante, un momento de reinvenciones. Es decir, de alguna manera, los estudios que hoy día vamos a compartir y conocer dan cuenta de una preocupación tremendamente importante, transversal y con un sentido futuro. Estamos reinventándonos el mundo. El momento en que nuestros colegas hoy día nos comparten es un momento de reinvención urbana, donde el tejido urbano, donde la costra urbana, esa masa de concreto se ve transformada, digamos, por múltiples agentes, y tensiona en el mundo de manera tal que quienes la habitan se ven forzados a transformarla o a transformarse a sí mismos. Creo que quiero decir un par de cositas sobre el magíster y luego entonces ofrecer la palabra a quienes hoy día nos acompañan. Decir que se sintetiza aquí, digamos, los elementos como más centrales, fundantes, de la apuesta que hemos hecho al levantar este magíster. Es decir, queremos una antropología latinoamericana que hable de lo que nos está pasando a nosotros, que lo haga desde nuestra experiencia, desde nuestra reflexión teórica, desde nuestro acumulado en términos de conocimientos y de herramientas teóricas y conceptuales para poder dar lugar, digamos, a una comprensión propia del proceso histórico que nos toca vivir. Al mismo tiempo, creo que hay un otro ingrediente en esta apuesta que tiene que ver con la etnografía, que básicamente invita a mirar desde dentro el fenómeno. Los antropólogos, la única posibilidad que se nos abre en el mundo para decir cosas realmente interesantes, novedosas, valiosas, aportativas, tiene que ver con la posibilidad de estar en ese mundo, de ser parte de ese mundo, hacernos parte de ese mundo. O sea, hay una vocación etnográfica que se suma a la vocación latinoamericana que está dada en el programa. Y eso para enfrentarnos, como lo decíamos al principio, a la emergencia de problemas y situaciones culturales para las cuales ni la sociedad, ni nosotros, ni quienes nos siguen han estado preparados. Entonces, creo que es un buen ejemplo, un buen incentivo, un buen estímulo para dar por iniciada esta actividad de conocimiento mutuo entre quienes somos parte de este programa, quienes se interesan por este programa y de quienes han hecho este programa. Y en este caso quienes lo han hecho son sus propios estudiantes. Sebastián, eso sería unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, ahora vamos a dar paso a la presentación de Vicente, que es el primer exponente de esta mesa redonda. Gracias, Sebastián. Y gracias, profe Juan Carlos. Mientras voy preparando el material, agradecer a todos los presentes y saludarlos y esperar también que se encuentren bien en este contexto pandémico. Bueno, mi nombre, como dijeron, es Vicente Yáñez, soy graduado del Magíster en Antropología Latinoamericanas y esta presentación sobre los resultados de mi tesis, que se titula Prácticas estratégicas e imaginarios identitarios en el conflicto por la patrimonialización de Barrio Suárez Mujica. Intentaré ser respetuoso con los tiempos. Me disculpo si no lo logro, pero lo voy a intentar con todo mi esfuerzo. ¿Se ve la presentación en pantalla completa? ¿Sí? Sí, pero estamos viendo tu ventana de explorador. ¿Pero se ve lo suficientemente grande la Sí, diapositiva? ¿Sí? sí, se ve bien. No te preocupes. Presenta así Ya. nomás. Súper. Bueno, entonces, algunos elementos importantes dentro de lo que fue mi trabajo
y que creo que son relevantes de comprender es el contexto actual en el cual se desarrollan las ciudades en Chile y en general en Latinoamérica, que es el contexto de la neoliberalización. Esto quiere decir una regulación urbana que va encaminada a el desarrollo principalmente desde una esfera económica y de empresarial respecto al crecimiento de las ciudades, que en Chile se instala con los primeros cambios en la Constitución y en el caso del centro y más específicamente en la comuna de Ñuñoa, comienza a finales del 80 con las modificaciones al plan regulador comunal y la aplicación de una serie de programas gubernamentales para fomentar la instalación de un mercado inmobiliario, el cual, luego de una modificación en el 2004 de su plan regulador comunal, decantó finalmente en un estallido de edificación vertical dentro de la comuna. Como es sabido también, dentro de este escenario también comenzaron a desarrollarse diferentes manifestaciones y descontentos de parte de los habitantes antiguos de estos sectores en los cuales se vieron involucrados en un proceso de renovación urbana, que comenzaron a movilizarse y buscar, mediante distintas estrategias, la protección de sus entornos residenciales. En este contexto es que se desarrolla Barrio Suárez Mujica. Algunas de las características del barrio: este se sitúa al sur poniente de la comuna, entre las calles Pedro de Valdivia, Avenida Grecia, José Domingo Cañas y San Eugenio. Fue declarado como zona típica a finales de 2018, luego de una movilización de 5 años de parte de una organización compuesta por habitantes y también actores externos. Dentro de sus atributos y valores por los cuales fue declarado, cabe destacar que ha logrado preservar en el tiempo su contextura original, compuesta de diferentes inmuebles representativos de los movimientos arquitectónicos del siglo XX, modernistas, también algunos inmuebles de características Bauhaus, y también su morfología en cuanto a calles y una constitución como que sigue el concepto de ciudad-jardín, que es bien particular dada su centralidad dentro de la ciudad de Santiago. Ahí hay una visión más satelital respecto al barrio. Arriba José Domingo Cañas, Grecia, Pedro de Valdivia, San Eugenio. Perdona que te interrumpa, pero no estamos viendo lo mismo que tú. Entonces, si es que puedes ir avanzando en las diapos de manera manual. Ya. Estamos pegados ¿En la 1? en la 1, sí. Oh, perdón, gracias por avisarme. Sí, no te preocupes, que ahí avisaron por el chat. Ya, ¿y aquí cómo se ve? Seguimos en la 1. Ya, ahí sí. Ya. Ahí vemos que va avanzando. Mis disculpas. Sí, No, yo creo que fue porque se abrió una pestaña emergente cuando puede ser por eso. inicié la presentación. Por último, anda así nomás. Ya. Entonces estábamos aquí y una de las particularidades de este proceso de patrimonialización, iniciado por los mismos habitantes, es decir, civiles, es que alrededor del 2017 comienza a desarrollarse una disputa entre aquellos actores vecinales que buscaban proteger el barrio mediante la calificación como zona típica y por lo cual estaban trabajando, y por otro lado surge una asociación de vecinos que se opone y busca refrenar este proceso de declaratoria mediante distintas estrategias. Y en ese marco a mí me interesó en mi investigación comprender cuáles eran los sentidos y cómo se imaginaba este espacio, el barrio patrimonial, para lo cual lo estudié mediante el concepto de los imaginarios identitarios, cómo se identifica y se imagina el barrio patrimonial, en este caso Suárez Mujica, y por otro lado, cuáles fueron las prácticas o las acciones que desarrollaron los habitantes para cada uno con sus propósitos, para ir construyendo esta nueva zona típica, y por otro lado, cuáles fueron las prácticas del otro grupo para refrenar el proceso de declaratoria. Entonces, de manera muy sintética, tenemos la conformación de esta organización Barrio Suárez Mujica, quienes buscan la declaratoria,
Y para seguir los canales requeridos, según el Consejo de Monumentos Nacionales, para lograr una declaratoria como zona típica, realizan una serie de actividades que lo que es interesante parte desde un punto en el cual el barrio no tenía una percepción de sí misma como con un elemento patrimonial, sino que parte más bien por esta motivación o esta emoción o descontento por los avances de la edificación en altura que comenzaban a amenazar al entorno del barrio, y por otro lado también por las prácticas de las inmobiliarias de hostigamiento hacia los residentes para la compra de propiedades. Entonces, a través de este proceso fue constituyéndose toda una imagen nueva respecto al propio espacio vecinal, lo que supuso, por un lado, la ampliación de los límites, porque está compuesta por 4 unidades vecinales, la elaboración de una nueva gestión vecinal que tiene que ver con también la coordinación de distintas juntas vecinales en torno a este elemento en común, y por otro lado la construcción también de una historia, de un reconocimiento distinto y una experiencia distinta con sus casas, en el cual lo importante es que pasan a percibirse como que tienen un elemento patrimonial y que por tanto requieren de esta conservación a través de los canales que ellos utilizaron, que es la declaración como zona típica, que es gestionada por el Consejo de Monumentos Nacionales. Entonces, pues, en ese mismo proceso fueron construyendo íconos, hitos. Por ejemplo, Casa Juana es muy representativa de todo el proceso que fue viviendo Barrio Suárez Mujica, una casa de estilo modernista que fue icónica para ambos movimientos, uno retratándola como el ejemplo de aquello que hay que conservar, otros como se verá más adelante, aquello que en lo que puede devenir la declaración como zona típica, y que también tiene toda una historia. Finalmente termina como remodelada completamente en su fachada, porque se instala una oficina ahí, y justamente tiene que ver con la demora en el proceso de declaratoria debido a esta disputa que se genera. Por otro lado, se origina Unidos por Ñuñoa, una organización también de vecinos que busca frenar el proceso de declaratoria de zona típica a través de distintas acciones. Por un lado, la difusión en medios de prensa y virtuales, cartas al lectores del Mercurio, aparición en medios televisivos. Es importante también la apelación que ellos hacen en instancias judiciales, partiendo de las sesiones del Consejo de Monumentos Nacionales e incluso derivando a instancias más elevadas como la Corte Suprema, en donde finalmente este año, de hecho, rechazaron su recurso de reposición del proyecto de zona típica, y haciendo toda una contrapropaganda del proyecto de declaratoria, que finalmente deriva en la construcción de 2 imaginarios respecto a la Barrio Suárez Mujica, que creo yo puede ser también extrapolable a los imaginarios respecto a 2 tipos de imaginarios de zonas patrimoniales o zonas típicas que existen en Chile. Entonces, por un lado se encuentra el imaginario que sostiene Barrio Suárez Mujica, en donde están estos elementos que ya se mencionaron, los valores, los atributos que se refieren a la arquitectura de las casas, al estilo de las calles, a su modelo ciudad-jardín, que tiene como un elemento interesante que mezcla este elemento patrimonial que es externo y que pasa a ser, por así decirlo, parte de un elemento importante de la identidad chilena, como es la definición del patrimonio, pero que se fusiona con elementos personales, como biografías de los mismos habitantes, historias de ellos desde generaciones, y que a partir de lo mismo elabora una relación entre el habitante y el barrio que supone un involucramiento de parte de ellos y una participación dentro de este proceso de elaboración y gestión del patrimonio. Y por otro lado se encuentra otro imaginario que fue el que se fue gestando desde Unidos por Ñuñoa, que elabora toda una visión catastrofista sobre las zonas patrimoniales, resaltando las consecuencias negativas que puede tener en la dimensión privada del habitar en una zona patrimonial, como por ejemplo el encarecimiento de la vida, la disminución del valor de las propiedades, elementos algunos que tienen asidero en la realidad y otros están fundados más en mitos respecto a las zonas típicas. Y también de la negación de los elementos patrimoniales de Suárez Mujica
a partir de una perspectiva centrada en un carácter eminentemente monumentalista y que también, en cierto sentido, puede ser una lectura respecto a la definición de patrimonio que hace la misma ley de monumentos actualmente en Chile. Entonces, algunos de los resultados que yo encuentro que más llevan a la reflexión tiene que ver con este dilema que enfrenta el habitar en un barrio patrimonial, en donde los intereses privados muchas veces colisionan con los intereses comunes de conservar dentro de lo posible los inmuebles que poseen un valor patrimonial, y que tiene que ver también con el habitar y enfrentarse, por ejemplo, no solamente a querer vender la casa a una inmobiliaria porque paga muy bien, sino también a problemáticas que se enfrentan en el día a día, como por ejemplo reparar elementos estructurales de las casas, o también preocupaciones en torno a la seguridad y, por ejemplo, el estilo de las fachadas que tienen los inmuebles. Y a partir de este caso, igual resulta interesante para discutir cómo se comprende el patrimonio, cómo se comprende el barrio y cómo se comprende la condición urbana en la cual se sitúan estas dos, patrimonio y barrio, fusionadas en la calificación como zona típica. Entonces ahí se instala un desafío tanto para la sociedad civil y el sentido común, a partir del cual definimos estos conceptos, entender a veces el barrio como comunidad, cuál es la definición que se trabaja con patrimonio, tanto en las instancias gubernamentales como también en las organizaciones o movimientos sociales, y situarlo en este contexto que muchas veces les genera esta problemática y contratiempos que tiene que ver con la condición urbana, pero no es una condición urbana cualquiera, sino tiene que situarse históricamente en un contexto en el cual el poder vecinal y las características de las vecindades acá en Chile tienden más y más a la atomización y la individualización. En ese sentido, el caso de Suárez Mujica es interesante como un proceso de reinvención de la vida barrial, de una definición completa del barrio y de una nueva, de la creación de una nueva gestión y forma de relación que siempre encuentra estos contratiempos porque se enfrenta a un proceso histórico que ha tendido justamente a lo contrario, es decir, a la atomización, a la individualización, al desanclaje territorial. Y entonces, a partir de ello, yo planteo estas reflexiones en torno a la patrimonialización barrial, que creo que es interesante de seguir profundizando. Tal vez son preguntas que se han hecho, pero que requieren una actualización, a mi parecer requieren una actualización a partir de mi experiencia con Barrio Suárez Mujica. Por ejemplo, revisar cuál es la percepción sobre los residentes, sobre la gestión institucional de los barrios patrimoniales a partir de su experiencia, viviendo en ellos y haciendo frente a los desafíos que supone la vida en el patrimonio. Por otro lado, comprender también cuáles son las experiencias de gestión vecinal y también la vecinal patrimonial en los últimos años, para entender cómo se constituyen los barrios hoy en día o las relaciones vecinales en Chile. Y finalmente, no creo que sea la única esta, yo también he tenido otras experiencias de estudios barriales, y tanto en contextos patrimoniales como en otros contextos vecinales. Creo que es interesante profundizar en esta dimensión que tiene que ver con la dimensión conflictiva de los barrios, que justamente se relaciona con este elemento en común, que es este espacio vecinal, que colisiona con intereses privados. Y eso. Perdón si me pasé el tiempo. No te preocupes, Vicente. Muchas gracias por tu presentación. Ahora vamos a dar espacio a que presente Gabriel, y después de aquello vamos a dar un espacio a palabras, a comentarios, a que tengan para cualquiera de los dos presentadores. Así que mientras Gabriel se prepara, le pido a Lorena que le dé acceso para poder compartir pantalla. ¿Ahí me escuchan? ¿No? ¿Sí? Sí, vemos y escuchamos.
Súper. Bueno, gracias bueno, por la instancia. Gracias, profe Excuse. Gracias, Seba. Y yo no sé qué voy a hacer después de lo del Vicente, porque yo soy más desordenado. No sé si está tan bien estructurada la presentación. Eh, bueno, mi nombre es Gabriel, también soy graduado, titulado del Magíster y ya, voy al tiro a lo de la exposición. ¿Se ve bien? ¿Se ve en pantalla completa? ¿No? Sí, Sí, se ve súper bien, Gabriel. ya, ok. Bueno, mi presentación se llama Informalmente Funcional, Anclaje y Vitalidad de una Ruina, que toma resultados de mi tesis de posgrado, que se concentra básicamente en el estudio de un edificio que está en el barrio Franklin, em, y la investigación se orienta por estas tres preguntas que yo no sé si respondo en esta presentación, pero algo se rescata. Em, Es un edificio que ustedes ven, esto queda en el barrio Franklin, entre Santa Rosa con San Francisco, la vereda norte. El edificio se aborda como un edificio abandonado, un semi-abandono, más por las condiciones del interior, pero como ustedes ven, la fachada está ocupada, la fachada tiene una diversidad de comercios, eh, ma- está activo, no está del todo abandonado, pero el problema del abandono, el desuso y la ruina tiene que ver con el edificio comunidad y con su interior. De ahí las preguntas. ¿Cuál es el problema que presenta la desocupación y el abandono? ¿Cómo lo problematizamos en términos de investigación? ¿O por qué dentro de nuestra cotidianidad urbana deviene problemática? Porque hay formas de habitar y producir el ambiente construido más deseadas que otros. Como cómo diseñamos la ciudad o cómo pensamos que ciertos diseños son los que se tienen que ajustar a la realidad de la ciudad. Y cómo los juicios valóricos producen la relación entre práctica humana e inmueble, cómo los inmuebles terminan incorporando dimensiones valóricas, afectivas y de juicios que se desarrollan a partir de las prácticas humanas y materia y humanidad se convierten en una cosa, se isomorfiza la relación simbólica. La investigación, en un, como el mejor concepto, pero no sé si es el más adecuado, que encontré es el de nuevas ruinas, son aquellos edificios abandonados en el paisaje urbano como resultados de procesos de desindustrialización, problemas políticos, crisis financieras, desastres u otros. Las nuevas ruinas se contraponen a lo que entenderíamos como ruinas no sé, en Latinoamérica, vestigios arqueológicos de periodo prehispánico o de tipo colonial, o en el contexto de las ciudades del norte, la ruina clásica es esta ruina de tipo chateau o castillo que se encuentra en el ambiente rural. Acá la nueva ruina es un proceso de producción contemporánea de ciudad. El edificio que ustedes vieron ahí tiene un mapa que hizo un gran amigo ilustrador que me ilustra toda la frontera, Gabriel Maulem, y acá yo trato de explicar un poco cómo se va modulando y produciendo el edificio. Acá tenemos la fachada que tiene actividad, hay una entrada por Franklin que está cerrada, entonces el acceso al edificio se desarrolla a través de la calle aledaña al Pon. Entonces, acá quiero dejar claro que el edificio se conforma de dos edificios. Entonces, es una propiedad que se produce a partir de dos edificaciones, una que es un galpón, otra que es el edificio. Bueno, el edificio del interior es ese. Y eh, mis claves teóricas, antes de empezar con los antecedentes, son las siguientes. Uno es entender un edificio como un objeto cultural procesual, como lo hace Michael Guggenheim, se plantea los edificios como objetos procesuales que se llaman mutables e inmóviles. Es decir, los edificios, a diferencia de otro tipo de objetos, no se mueven, están afincados topográficamente en una parte del territorio, pero ¿qué es el edificio? Cambia en relación a los usos, asignaciones, valorizaciones que se empiezan a construir a través de sus asignaciones tanto lingüísticas como prácticas materiales y activas por personas humanas y no humanas. Por otra parte, tenemos los usos temporarios, que son ocupaciones permitidas por propietarios de los edificios abandonados, mientras el edificio no define un proyecto claro. Eh, Todas las claves teóricas que le estoy dando se incorporan dentro de la lectura de este proceso de 3 años que yo estudio el edificio. Las ocupaciones temporarias son diferentes a, no sé, las ocupaciones de los squat o de
los ocupas o de residentes sin hogar que están buscando un lugar, porque justamente son ocupaciones controladas por los edificios. Es como una terciarización temporal de un edificio para que no entren usuarios indeseados. Y los usos temporarios tienen como fin llegar al tercer punto, que es un uso formal, implantar una narrativa de uso que cierra el abandono y que hace que el edificio deje de ser un mutable inmóvil, es decir, un objeto en un lugar que es muchas cosas, sino que sea un inmutable inmóvil, un objeto que se cierra a las diferentes categorías y usos y es solamente una cosa. En el caso del estudio que estamos viendo, el uso formal final yo califico como un proceso de butiquización, que es cuando se inserta comercio en barrios de tinte popular o de estratos bajos, que están orientados a consumos de grupos medios o altos. Y esto lo problematiza Sharon Sorkin y un par de autores más. Lo veo mejor con el ejemplo. Ya, el edificio que nos convoca, que mostré en la primera diapositiva, es una ex industria que funcionó entre el año 40 y 98-99 en el barrio Franklin. Estas son fotos de su estado ruinoso en el interior. Y es la industria del edificio Sanitas, que el gran producto que producían es el Tanax. Por procesos de regulación urbana, el espacio industrial exclusivo en Santiago, a partir de las regulaciones del 79, 80 y 96, se establece en el área norponiente de la capital. Entonces, esta industria que está en el corazón de Santiago, en el centro, en la comuna de Santiago, se tiene que desplazar. También por procesos de modernización en el desarrollo productivo del lugar, porque si bien una industria grande no tiene la infraestructura para competir con industrias contemporáneas. ¿Qué pasa? En este periodo de abandono del edificio que se da a finales de los 90, hay una adquisición inmediata del edificio por parte de un grupo inmobiliario. Es decir, como industria se funciona del 40 a finales de los 90, casi 60 años, 50 años, y lo compra una inmobiliaria y esta inmobiliaria lo tiene en estas condiciones hasta el año 2019. Ahora bien, no significa que el edificio esté efectivamente en abandono, pero más adelante vamos a ver que la municipalidad lo declara así, sino que recibe otros usos. Y esos usos son estos usos temporarios. No sé si me hago entender a través de este esquema, pero claro, tenemos esta propiedad producida por dos unidades, que es el edificio industria y un galpón aledaño, y a través del acceso por el galpón se hace uso de la industria por parte de estas dos actividades principalmente, que son partidas de Airsoft y Tour Fantasma. El Airsoft es como el paintball, donde los tipos se visten como con protecciones de cuerpo entero y se disparan balines y simulan guerras, combates de diversa índole. Y el Tour Fantasma es un tipo de recorrido comentado que se hace sobre una historia verídica o no verídica en un lugar. La idea del Tour Fantasma es jugar con la materialidad y con la capacidad de evocación de un espacio sobre una narrativa fantasmagórica. Durante el periodo 2016-2019, este edificio, el interior del edificio, fundamentalmente se hace ocupar y se produce a partir de estas narrativas. De acá que tiene sentido la noción de mutable inmóvil de Guggenheim, porque el edificio deja de ser una industria, pero tiene la infraestructura industrial y se convierte de manera intermitente en un campo de batalla y en un centro de fantasmas. Por un pequeño periodo, durante el 2017, hay una suerte de ring de lucha libre y tipos van a hacer como performance, pero no rindió mucho fruto, así que se fue esa actividad. Pero lo que gobierna durante 2016-2019 es el simulacro de fantasmagorías y de guerra dentro del edificio. Entonces, si bien como proyecto inmobiliario en la adquisición del inmueble post su periodo industrial no hay un uso claro y definido por parte de la administración, sí hay una terciarización de su rentabilidad a través de estas dos actividades.
acá hay fotos de los tipos que pertenecían a las sesiones de Airsoft, donde muy militarizado, con tintes neofascistas, se disfrazaban de militares. Claro, también hay un tema funcional, ¿no? Se disparan balines de verdad, igual hay que decir que tienen reglas muy estrictas frente a, como de violencia, pero no daño. Entonces, por eso las indumentarias, cubiertos enteros, y esta era la actividad que reinaba el uso del edificio, al menos durante 2016-2019. 4 o 5 veces a la semana se juntaban y hacían que esta ex industria se convirtiera en un campo de guerra. No tengo fotos del Tour Fantasma porque yo soy un pésimo fotógrafo y mi celular es aún más pésimo. Y las fotos que tengo de esos tours son horribles, como no se nos va a notar nada. De hecho, mis fotos de esto también son malas, por eso les pedí prestada del Facebook de estos usuarios. Bueno, durante este periodo 2016-2019 se ocupa el inmueble en estas prácticas temporarias hasta que llega la definición inmobiliaria y de gobierno del edificio de la mano de un proyecto de renovación urbana que según yo tiene tintes gentrificadores y butiquizadores. Y el fin de las partidas de fantasma y de gente con ganas de dispararse produce una ruina dentro de una ruina, sería esta como la marca que ellos, con la que se promocionaban, pero este es 2 meses después que lo echaron, y dentro de la ruina se genera otra ruina, y un cierre material. Ya no pueden acceder a través del galpón al edificio. Con este cierre material comienza el proceso de renovación del edificio y vuelve este periodo de reproducción de este edificio que nace en el año 40 con fines industriales, luego se convierte en un espacio de especulación inmobiliaria que acoge a estos usuarios temporarios, que son los simulacros de guerra, los simulacros de fantasma, eh, para luego volver como una normalización unificadora del uso del inmueble. Estas fotos son de mayo de 2019, cuando empiezan el proceso de renovación. Estas de la Municipalidad de Santiago son de septiembre-octubre de 2019, cuando ya se renovó gran parte del edificio. ¿Cuál es la narrativa por la cual y acá está la disputa histórica y la disputa ideológica del proceso de renovación urbana? Les pido que lean ustedes. Dice, El futuro del barrio. Es una publicación que hace la Municipalidad de Santiago a finales del año pasado. El futuro del barrio Franklin está en manos del alma productiva e industrial que forma su historia. Rescatando ese espíritu, el grupo Franklin Co-Factoring Artes y Oficios desarrolla un innovador proyecto en el antiguo edificio del Instituto Sánitas que estuvo vacío por 20 años. Ya eso es muy... Ya, sabemos que no estuvo vacío, sabemos que hubo un proceso de especulación inmobiliaria a través de la estabilización del vacío y de la interdicción de usuarios indeseables a través de la producción de un espacio interino con las guerras y los fantasmas. Pero ahora hay un proyecto que tiene que rentabilizar también un capital simbólico e ideológico que dice que este proyecto era lo que necesitaba el barrio. De ahí una recuperación del vacío, donde ahora se recibirán negocios de artesanía, charcutería, zapatos destilados, restaurantes, muebles, etc. El alcalde Felipe Alessandri visitó el espacio en Franklin 741 y comenta, esto viene de encuentro a lo que impulsamos en el municipio, recuperar la vida de los barrios y su identidad, junto a los vecinos. Esto es maravilloso porque no hay ningún tipo de participación barrial en la producción del ingreso de capital para producir el Franklin Co-Factoring Artes. Es un proyecto que de parte de Teresa Undurraga, que era la ex dueña del Emporio La Rosa, este espacio que hay que entender también que Franklin está en un proceso de renovación urbana al menos desde 2013, donde se empieza a implantar la idea del comercio de creadores y de grupos. Voy más rato, si es que le queda tiempo, lo problematizamos, pero no sé cómo estoy, pero termino ahora. La idea de un comercio al detalle, un comercio que la literatura vinculada con gentrificación en los países del norte, se entiende la boutiquización como la producción de negocios que tienen como un valor en sí mismo, la carga simbólica del productor al detalle, el buen producto, el producto de élite, y que engloba una serie de bienes que se transan en este tipo de lugares.
En este sentido, hay una narrativa de recuperación barrial y una recuperación barrial que ancla el proceso de renovación a una historia mítica que es la historia de la industria. Pero la historia de la industria que habita en este barrio no tiene nada que ver con esta producción simulada de industria. Si hubo artesanía, si hubo charcutería, si hubo zapatos, pero incluso el lugar donde se posicionan era un lugar de alta industria farmacéutica. No tiene nada que ver con la industria de artesanos. Bueno, acá tenemos al alcalde y a Teresa dando un recorrido, quizá ignorando que antes que habían tour fantasma y disparos en este lugar tan bonito. Y luego llegamos al interior de uno de los espacios que se rehabilitaron y se termina de cerrar el edificio muy diferente a como lo vimos. El edificio eran dos unidades, la propiedad eran dos unidades de edificio, hoy en día es un edificio, y su uso se concentra básicamente de hecho es la parte del frente de esto, eh, y donde se ancla una narrativa de cierre y de homogeneización del uso a través de la implantación de una propuesta de comercialización. Bueno, mi conclusión, para salir de este entuerto, es la ruina termina siendo un problema porque evidencia el fin de proyectos políticos, económicos y narrativas de ciudad, y también porque indica improductividad en un lugar, como citaba el Vicente, donde las lógicas de rentabilización del suelo y la producción de valor a través de la especulación y la venta son el norte político que tienen las ciudades. En este caso, el fin del periodo industrial de un barrio deja una huella de ausencia, que es este gran edificio de 3.000 metros cuadrados, que se ve imponente en el barrio, pero no tiene una homogenización de uso que lo logre cerrar como algo, sino que queda como muchas cosas. Sin embargo, el problema no es la debacle de la industria, sino el desuso. Nadie está rentabilizando con esto. La industria aparece como un pretexto para estabilizar la necesidad de la renovación, pero entendiéndola como recuperación barrial. Esto viene de encuentro a lo que impulsamos en el municipio, recuperar la vida de los barrios y su identidad junto a los vecinos, es decir, toda la vida de los barrios y las actividades que preceden a este momento de recuperación son ilegítimas o no tienen el cariz del diseño urbano que el municipio estaba buscando. En la industria se encuentra una mitología para justificar la presencia de un nuevo proyecto del edificio, uno que viene a rescatar a la industria y con esto a Franklin. Entonces, hay un capital simbólico que tiene el edificio industria y la narrativa industria que logra libar, digamos, esta propuesta del Franklin Co-Factories, donde se convoca, esto se complementaría muy bien si se hubiese puesto unos extractos de una revista, de una entrevista que da Teresa Undurraga a Revista Capital, donde habla de productos de elite. Ella quiere ofrecer productos de elite en el Franklin Co-Factory, productos de elite que contrastan con los productos del, de mayorazgo que se venden en esta parte del barrio, en contraste con las que están de Santa Rosa hacia el oriente, donde hay boutiques, donde existe hasta un bistro francés, donde hay una idea de gentrificación profunda o de boutiquización, donde no hay un desplazamiento de personas en términos materiales o demográficos, pero sí en términos simbólicos. Hay una resignificación del comercio a nivel barrial. Eso, esa es mi propuesta de investigación. Muchas gracias, Gabriel, por tu presentación. Bueno, quisiera que ojalá todos pudiésemos aplaudir a estas dos tremendas exposiciones que hicieron Gabriel y Vicente. No sé si alguien tiene alguna pregunta acerca de lo que expusieron, alguien quisiera hacer algún comentario. Yo quisiera hacer una Rafaela, pregunta ¿sí? a Vicente sobre su exposición del barrio Suárez Mujica. Le quería en verdad preguntar cómo él había llegado al barrio y por qué eligió el barrio Suárez Mujica como un caso de estudio. Bueno, yo me enteré del caso de Suárez Mujica cuando estaba buscando un tema de investigación para la tesis de magíster y leyendo noticias me enteré de cuál era desde los medios la polémica que se instalaba en el barrio y me interesó mucho, bastante, porque desde mi experiencia personal viví algo muy similar. Yo también vivo en un sector que está protegido, pero
desde una institución municipal y se viven como ese mismo tipo de problemas. Entonces, está bien, sentía mucha empatía respecto a la vivencia del proceso de declaratoria de Suárez Mujica, y por eso me interesó estudiarlo. ¿Y cuál era la otra pregunta? Perdón, Rafaela. De cómo fue, o sea, cómo llegaste al lugar, o cómo hiciste el primer contacto, te comunicaste por correo, fuiste directamente allá, como el proceso de incorporación, de aceptación, de todo. Claro. Sí, me contacté, bueno, hice visitas recurrentes, pero en muchos barrios de Ñuñoa, como a mí me pasa también, creo que mi entrada más importante fue a través de un contacto que tenía, también un contacto con un integrante de la organización funcional de Rosario Mujica. Y a partir de ahí hice mi entrada al barrio. Claro, y ellos también me acogieron súper bien, me invitaban a las instancias que realizaban, de las distintas actividades que tuvieron durante el periodo que yo estuve haciendo mi tesis. Y lo que sí, y encuentro que fue súper interesante para reflexión sobre mi trabajo de campo, tiene que ver con el acceso a personas que estuvieran en la posición contraria. Y ahí reconozco que no tuve los mismos alcances que tuve, por ejemplo, para tener acceso a personas que participaban por la declaratoria, lo cual encontré súper interesante porque siempre me enfrenté a una negativa de participación en la investigación. Entonces eso igual a mí al menos me generó un motivo de reflexión de cómo abordar un trabajo etnográfico en un contexto en donde hay disputas respecto al sentido de esto que está en tensión, la patrimonialización, y a explorar también otros canales para poder acceder a información, no sé, tal vez más conversaciones informales que entrevistas, revisión de archivos, y eso. Súper, gracias. Francisca. Hola, disculpa Vicente, llegué tarde, estaba en clases y no alcancé a llegar a sumarme. Me hubiera gustado mucho escucharte. Y bueno, tengo como comentario y pregunta a la exposición que sí escuché, la de Gabriel. Bueno, conozco el caso porque hemos estado conversando sobre el respecto, pero me quedaron sonando unas palabras, Gabriel, algunos conceptos que me encantaría que me sorprendieron, si les puedes dar un poco de vuelta. Esta idea de la estabilización del vacío me gustó mucho como concepto. Creo que es muy provocador, muy evocador de varias cosas, pero me encantaría ver la relectura que tú haces de esta noción en una situación de capitalismo feroz, ¿no? O de neoliberalismo, de especulación del suelo. ¿A dónde va esa estabilización del vacío? Cuando estamos en un modelo que justamente lo que hace es irrumpir, ¿no? En el vacío, no deja. Si puedes darle un poco vuelta a esa noción de la estabilización del vacío, me parece, me dejó pensando, me parece provocadora. La otra noción que tampoco te había escuchado, por lo menos en la tesis, ruinas nuevas, me hizo pensar en la otra noción de Celeste Olaliaga de ruinas modernas. ¿Por qué no mejor ruinas modernas en vez de ruinas nuevas? ¿No? Porque lo nuevo no sé a qué alude, ¿no? Sí me parece que el que sean ruinas postindustriales ya te pone otra discusión, que es con la que tú terminas, ¿no? Y lo otro que me parece interesante es que, bueno, esto se enmarca, pero no te lo escuché, dentro de lo que sería la economía naranja, ¿no? De la llamada economía naranja, que es esta economía que justamente se dice que es una industria creativa, y me quedé pensando en una foto que mostraste ahí como con una tetera roja, ¿no? Que es como muy fashion. Pero me pregunto si este ejercicio de la economía naranja, que es una economía neoliberal nuevamente, que lo que está haciendo de alguna manera es un desplazamiento del objeto, estoy pensando, el objeto industrial, porque tú dices, esto alude de alguna manera
a una historia de la industrialización, pero simulada, ¿no? O sea, cuando dices simulada, lo que estás diciendo no es que aquí habría un desplazamiento del objeto industrial a un objeto de alto diseño, porque finalmente hay un objeto, hay otro objeto, ¿no? O sea, el objeto de la industria química, ¿cierto? Que ahí estaba, ¿cómo se llama la industria? No me acuerdo ya. La industria, pero hasta otra industria, que sería una industria creativa de objetualidad a fuerte capital de diseño, ¿no? Y lo último, que se me ocurre como mucho, bueno, siempre con Gabriel conversamos harto, pero el tema de la gentrificación que dejaste pasar rápidamente, se me vino, creo que no podemos, no sé si Vicente habló algo de eso, pero no podemos hoy día no aludir, porque este proceso de boutiquinización o de economía naranja se hace en un momento histórico y de economía pujante, ¿no? Hoy día se nos está cayendo todo, es decir, estos productos de alto capital creativo, que son efectivamente de consumo más bien elitista, me pregunto qué salida pueden tener, ¿no? ¿Qué está ocurriendo hoy día con esos espacios? Incluso me pregunto si efectivamente se va a producir gentrificación o más bien se va a producir un congelamiento de estos barrios, producto también del empobrecimiento y del abandono de las élites de estos lugares. No sé, ahí entramos en un terreno un poco especulativo, pero creo que las ciencias sociales tenemos que atrevernos de alguna manera a tirar líneas por ahí, porque estamos viviendo un momento de una incertidumbre, donde esta llamada economía naranja, lo estamos viendo en Bogotá, donde hacemos el estudio del otro caso, también se congeló. O sea, hoy día hablar de alta costura, de chef y de diseño global, no sé, de alto nivel, parece un absurdo, ¿no? En este contexto que estamos de pandemia y de empobrecimiento brutal. Bueno, pero me gustó mucho la presentación, ¿no? Algunas preguntas nomás. Tal vez sea mejor sumar a otras, ¿eh? No te sientas obligado a responderme todo, pero muy buena. Además, bueno ver cómo hay avanzado, ¿no? Desde la última vez que te escuchamos. Se siguen dando vueltas. Gracias. Sí. Mira, yo creo que no las voy a responder todas. Voy a empezar con la última al menos. No sé si vieron un documental que se llama Push, que es sobre gentrificación y renovación urbana, que salió a finales del año pasado, a principios de este año, donde sale la Sharon Stocking, Jeffrey Stiglitz hablando sobre los procesos de depredación y de privación del espacio urbano por la concentración de altos capitales. Ya, si tiene futuro la gentrificación, la boutiquización, que acá hay como, recibí unos comentarios en la corrección del artículo como que me hizo dudar sobre el concepto, pero lo que pasa es que en Latinoamérica no tenemos, a ver, si bien somos el continente más urbanizado del mundo, no tenemos el contingente de ciertas materialidades urbanas, como serían las industrias, como existen en el norte global. Y generalmente gran parte de los procesos de renovación urbana que se dan desde la muerte del welfare en los 70, 80 y de la desindustrialización, dejan grandes vacíos urbanos que serían estas ruinas modernas o ruinas nuevas. Acá yo debo aclarar al público que si bien es un magíster en antropología latinoamericana, gran parte de mis nociones teóricas son del norte. No, mi literatura es 99% journal anglo. O sea, hay una deficiencia mía, pero al mismo tiempo confío en que uno puede hacer reinterpretaciones o malear un poco los conceptos y ponerlos en tensión sabiendo que no se erigen desde otras epistemologías, otras ontologías vinculadas con el territorio. De ahí, entonces ahí check, ruinas nuevas y si va a sobrevivir la economía naranja. Ya, la economía naranja sí, pues surge en Latinoamérica como surge en Latinoamérica como una propuesta, creo yo, de interpretación de otro problema, que es qué va a pasar con las ciudades sin industria en el periodo de los estados del norte, que la desindustrialización se dio con fuerza desde los 70 hasta los 90, donde hacen todo el outsourcing de la industria hacia Pacífico. ¿Qué se puede producir en la ciudad si es que ya no hay producción? Entonces, una de las propuestas teóricas sale al principio de los 2000, que es la de Richard Florida, que es de la clase creativa, la economía creativa. Entonces se dice que se ocupa el creativo como un concepto ambiguo,
que es aquellas acciones intelectuales que producen valor. Entonces, si bien no se sabe qué es, en Latinoamérica, claro, con la propuesta es una propuesta de un economista presidente colombiano que también se adapta acá en Chile. En el año 2018 sale eh, un ministro de este gobierno diciendo que Chile debería apostar a la economía naranja, es de producir valor a través de ciertos bienes que son deseados y que se entienden como bienes excluyentes también, como la posibilidad de los diseñadores, de los artistas, de la producción de nuevos commodities dentro del capitalismo global, también se pueden hacer desde el sur global. En este sentido, los procesos de renovación urbana que empiezan a sufrir, estoy pensando en dos barrios que los puedo homologar en Latinoamérica, uno puede quizás es Palermo en Buenos Aires, y el otro Miraflores en Lima, empiezan a generar concentración de ciertos capitales vinculados con el comercio del ocio y el placer, que terminan concentrando ricos en espacios céntricos de la urbe, pero que, claro, tienen un límite en la medida de que ese consumo de bienes no va a producir riqueza y lo único que hace es circular ciertos, ciertos ingresos que ya están dentro que extraen economía de otros sectores y le invierten en este sector creativo de consumo del ocio, pero no producen valor en sí mismo. Ahora, frente a la pandemia, yo creo que la idea de la idea de barrio bohemio, yo no sé qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar de acá a un año y medio. Entonces, en términos especulativos, yo creo que es muy probable, y lo que se teme es como que se generen estos espacios de ocupaciones temporarias ya por los residentes. Van a ir residentes renovándose constantemente porque los precios privativos del espacio van a ir aumentando, entonces cada vez van a haber tipos más ricos o personas con iguales posibilidades de renta, pero en menores espacio-tiempo, porque la instancia de permanencia en el lugar se van a achicar. Y por eso les decía el documental Posh sobre renovación urbana, porque plantea esto. ¿Qué pasa en Kreuzberg? ¿Qué pasa en Nueva York? ¿Qué pasa en Londres? En ciertos distritos donde los procesos de gentrificación lo que han hecho ha sido renovar constantemente a quienes pueden consumir estos bienes, pero nunca suficiente. Ni siquiera los que tienen mucha plata pueden concentrarse en esos barrios hoy en día. Y eso creo que... Ah, la estabilización del vacío, claro. Último. La idea de estabilizar el vacío es porque el detentar tierra o espacio urbano en sí mismo inserta a los propietarios dentro de un mercado de especulaciones que lo que hace es que el suelo urbano no se ocupa hasta que tenga un fin en sí mismo y de repente el fin en sí mismo es el vacío. Porque con el vacío se puede especular, se puede jugar con los precios y se puede ver que hay en un momento un boom inmobiliario y ahí se vende o se construye. Entonces, la idea como yo diría, el secuestro del espacio urbano es una posibilidad también de producción de riqueza para los especuladores con el espacio urbano. Eso, ¿sí? Juan Carlos, ¿tiene una pregunta? Estás silenciado. Es que, bueno, la costumbre, ya. Ahora hablo. No, quería saludar a un par de personas, tal vez en el público, pero es inevitable meterse en esta conversación. Yo creo que la verdad es que no veo, digamos, que esta economía naranja vaya a morir. Por el contrario, creo que se está dando un proceso brutal de acumulación que va a replantearse, digamos, con más brutalidad de lo que ha sido hasta ahora en estos periodos. O sea, la burbuja inmobiliaria lo que permitió fue justamente acumular estos espacios vacíos, dejarlos, digamos, el barbecho, digamos, como este frigider histórico a la espera del buen momento para poder reinventarse en mejores términos, desde el punto de vista de sus propietarios. Yo creo que eso se va a producir harto en Chile, más aún tenemos en este momento, digamos, una política social orientada a la deuda. ¿Sí? Más aún, ¿no? Vamos alimentando ese proceso mediante el endeudamiento de la gente, por lo tanto quedan esclavizados por un tiempo bastante más largo de lo que ya estaban. Pero eso es un tema
para discutir, y me parece súper bueno que se haya dado, porque este es el espacio, digamos, que estamos habituados. Y aquí Francisca Márquez está hablando con Gabriel en una larga conversación que representa muy bien el espíritu de nuestro magíster en antropología latinoamericana. Pero tengo entendido que hoy día nos visitan en el público algunas personas, digamos, del barrio, Suárez Mujica. Entonces sería interesante escuchar, digamos, la voz del barrio, sus reacciones, opiniones, en fin, más aún que tenemos la suerte de contar además con un diplomado en investigación patrimonial, y creo que también está la coordinadora de ese programa, si es que no me equivoco, pero que estamos dándole vuelta. Entonces yo invitaría a quien del barrio Suárez Mujica está con nosotros para que comparta un poco su impresión con respecto de lo que hemos conversado hasta este momento, incluyendo estas últimas intervenciones de Francisca Gabriel. Bueno, yo soy vecina, perdón, no me presenté. Yo soy vecina del barrio, está la Danae, también ahí la veo, y Andrés, que creo que está sin cámara. Ahí está Andrés. Y no sé si hay alguien más del barrio, creo que no. No sé si quieren comentar algo. Danae, Andrés. Pucha, yo llegué al final, así que no vi la presentación en vivo y tenía pero N ganas de verla, pero la vi antes, la recibí antes. Entonces estoy súper picada porque quería escuchar a Vicente, porque siempre es interesante verse de afuera. Entonces, más que leerse, es entretenido como escuchar cómo te ven de afuera, y entonces estoy súper picada porque llegué tarde y no pude escucharlo. Así que prefiero escuchar a la Andrea y a la Rafa, que parece que llegaron a la hora. Así que pido las disculpas, pero estoy interesada en la conversa. Yo estoy igual que la Danae porque llegué tarde, tuve una reunión a las 5 y terminé a las 5:20, y traté de hacer la corta para poder llegar y alcancé a llegar cuando Vicente dijo muchas gracias, no escuché nada. Pero así que vamos a tener que hacer otra, como me había dicho, que hiciéramos otra en el barrio, para escucharla de nuevo, pero la podemos organizar ahí con la gente del barrio y de la organización. Así que, pucha, que lata no poder comentar la de Vicente por lo mismo. Quizás, Rafi, tú que la escuchaste, podéis contarnos más como vecina. Pero sí, aprovecho ya que estoy hablando, que de agradecerle a Vicente por todo el apoyo, porque fue súper ayuda en todo el proceso de hacer los talleres para los lineamientos, cuando tuvimos que sistematizar todo ese proceso que fue súper enredado, porque había que trabajar con el Consejo de Monumentos, pero al mismo tiempo teníamos que nosotros llevar un poco la batuta, porque el Consejo no tenía ni plata ni gente para poder hacerlo, entonces nos tiraba la pelota cada rato para que hiciéramos nosotros todo, y nosotros se la tiramos a Vicente, y lo hizo muy bien. Así que, puras flores, ya, eso. ¿Rafi? Oye, no, yo quiero complementar algo. Aprovechando que el Andrés la tiró ahí, en el sentido de que entre el estallido y ahora la pandemia estamos en la mitad del proceso. Entonces, efectivamente, el Vicente nos apoyó en los talleres, pero todavía tenemos pendiente seguir con los talleres, nos queda la mitad, por lo menos en cuanto a participación, pero también nos queda el camino de lograr hacer los lineamientos. Y en este contexto y todo es bien complejo y tenemos todavía harto trabajo, así que hay harto por conversar de lo que se viene y cómo se relaciona más con las normativas que hoy día este gobierno está impulsando. Y eso me parece importante hablarlo, o sea, el tema de la ley de integración, el tema de la ley de patrimonio. Entonces hay hartos temas dando vuelta que desde el punto de vista del apoyo de la academia y de lo que se pueda estudiar y analizar, parece relevante llevarlo también a la conversación a los propios barrios. Entonces, dejo ahí el agradecimiento por la participación y el apoyo de Vicente, pero también que estamos a mitad de un camino y que recibimos cualquier apoyo al respecto para seguir avanzando. Sí, de hecho lo que dice la Danae sobre esas dos leyes es súper relevante porque va a afectar a todos los barrios de Chile, a los barrios patrimoniales de Chile, y la hemos analizado harto dentro de la organización, la hemos comentado también con otras organizaciones de Ñuñoa, pero hace falta más apoyo
académico donde se pueda entender qué significan esas leyes, porque el problema yo creo hoy es que no se entiende muy bien qué son, ni cómo nos afectan. Entonces hay que empezar a desmembrarla y analizarla parte por parte y pieza por pieza para poder cachar bien qué significan, porque cuando uno ve la ley de patrimonio y parece ser súper bueno modificar la ley de monumentos porque está muy obsoleta, pero cuando uno empieza como a desgranar, empieza a encontrar un montón de incoherencias o cosas que son difíciles y que es como, bueno, pero ¿cómo se va a implementar esto que no parece ser tan bueno? Entonces estamos cambiando una ley mala por algo que no es tan bueno tampoco. Entonces es interesante ese análisis y también ahí lo dejo abierto por si a la universidad le interesa, a nosotros también nos interesa. Así que eso. Te van a arrepentir de habernos dado la palabra. Se la vamos a quitar. Voy a aprovechar que tengo el micrófono abierto, preguntar, no sé, queremos a unos estudiantes de nuestro programa nuevo. Camila, le damos la bienvenida. Gustavo, no sé si Benjamín sigue con nosotros, pero yo veo que Gustavo anda por ahí. Y Camila también. ¿Alguna pregunta, alguna opinión? Yo tengo una pregunta que no sé si alguien más quiere preguntar algo primero, en verdad. Es bien general lo que quería preguntar, que bueno, hace pocos minutos Gabriel mencionó que su marco teórico estaba muy vinculado a literatura del norte global, y quizás como que anticipó un poco la respuesta a mi pregunta, pero yo sí quería saber cómo el enfoque latinoamericano o latinoamericanista, no sé cómo lo mencionan, cómo lo llaman usualmente, lo llevó a más allá de la literatura que hayan usado, los llevó a tener las reflexiones que pudieron tener, ¿cierto? Porque evidentemente una ciencia social que se desarrolla en Latinoamérica no necesariamente tiene un enfoque latinoamericano, como la mayoría de las ciencias sociales que han estudiado, bueno, eso todos lo sabemos, que no son necesariamente, hay mucho conocimiento que se ha producido sobre Latinoamérica que no viene de Latinoamérica. Entonces quería saber cómo este enfoque los había, es una pregunta para ambos, los había guiado un poco a elegir sus temas, a llegar a las conclusiones a las que llegaron, eso. ¿Voy yo, Gabriel? Parte de Vicente, por favor. Ya. Y también agradecer las intervenciones de los invitados de Sores Mujica. Y bueno, en mi caso particular, sí ocupé teoría proveniente de Latinoamérica. Yo creo que es súper interesante tener esta mirada y una perspectiva comparada respecto a lo que ocurre en Chile en relación a lo que ocurre en el caso de Gabriel y yo. Ambos estudiamos ciudades latinoamericanas y al menos en mi caso, mucha de la producción teórica que yo ocupé como elemento de reflexión en mi tesis fue originaria de aquí, de Colombia, de Argentina y de México. Entonces, yo creo que a veces esa discusión puede ser un poco como atrapante de pensar como de dónde viene en última instancia el origen de la teoría que se ocupa, y es más importante, a mi parecer, la forma en que se reutiliza para interpretaciones propias, y ahí yo creo que lo más importante es que el estudio se sitúe, además, no sé, me imagino, en Chile como parte de este continente latinoamericano. Entonces yo creo que está bien como Gabriel ocupa teoría, no sé, de revistas alemanas o de países angloparlantes, pero hace una aplicación y hace una lectura que produce nuevamente una mirada que es a un fenómeno que se produce acá en Chile. Y probablemente también, si continúa en la difusión, no me sorprendería que encuentre como experiencias similares en el resto de las ciudades de aquí. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Vicente, porque en realidad uno se estructura dentro de líneas teóricas
que claro, pueden tener, no sé si sesgos, pero algunos horizontes definidos dentro de problemáticas que tuvieron que experimentar los investigadores o los fondos que permitieron que se produjesen. Pero en realidad, claro, tenías antecedentes latinoamericanos, tenías una experiencia también, no sé, de precariedad estructural entre los procesos latinoamericanos en términos generales, que hacen que tengáis que situarlo siempre. Mis antecedentes eventualmente, creo que por lo singular del caso, no se acoplan con el, el volumen clásico de literatura latinoamericana sobre urbanismo o antropología urbana. De hecho, tengo que ir a otra disciplina para buscarlo. Pero claramente lecturas posteriores o la presentación que hago yo ahora tiene una revisión sobre el fenómeno en Latinoamérica que logra encuadrarlo bien. No vamos a dejar de ser marxistas porque no hubieron procesos de industrialización durante 1850 en Latinoamérica, pero sí siento que tener una flexibilidad y una lectura crítica sobre el uso de estos dispositivos teóricos sí es necesario, y creo que como por osmosis o por reflexión constante, creo que el programa sí permite y facilita estas vías, como hay un contingente claro de relaciones simbólicas, históricas, corporales y formas de entender ciertas particularidades que se dan en Latinoamérica, y eso también, que siendo generoso al homologar todo Latinoamérica, porque continente tan extraño, eh, entonces, dentro de la heterogeneidad que hay, de repente, claro, no es que uno tenga que tener un, un dogmatismo latinoamericanista, porque incluso Latinoamérica en sí mismo tiene demasiados desniveles o disrupciones que hacen que ni siquiera en el mismo territorio podamos hablar de procesos tan similares. Eso. Gracias. Voy a pedirle, porque hay más estudiantes, ¿no? Esta es como la primera clase más o menos, ¿no?, del programa. Entonces, más que en ir y volver, tal vez que nos cuenten un poquito quiénes son. Si tienen preguntas, está Camila, yo había mencionado a Benjamín, sí estaba, lo que pasa es que tenía la pantalla medio oscurecida ahí. Álvaro y Mario son los, en parte, esta cuarta cohorte con la cual partimos este año, el año de la pandemia, digamos, en el programa. Cata. Perdón, Camila. Sí, yo abrí el micrófono porque quiero brevemente saludarlos a todos. Yo vengo del mundo de la biología y de la ecología, de la conservación, y estoy súper como contenta de escucharlos porque me sorprende como la profundidad con la que podemos mirar la ciudad. Como que hago la analogía con la ecología y digo yo, es como yo miro un árbol, por ejemplo, con distintos niveles de análisis, o un bosque, no sé, un objeto ecológico. Ustedes, ahora yo me doy cuenta que puedo como viajar con ustedes en este camino, mirando la ciudad con estos ojos, con distintos niveles de complejidad. Entonces me siento como muy alucinada, y de hacer este magíster como que siento que voy a aprender un montón, y me siento también como, me siento familiar, siento una familiaridad con los lenguajes, con las reflexiones, porque también me toca mucho el tema patrimonio, o sea, las historias de los barrios. Recuerdo barrios que para mí son entrañables, que están ahora viviendo conflictos parecidos, y estos lenguajes, estos conceptos como que ayudan mucho a la resistencia, como a generar comunidades resistentes y capaces de enfrentar como con un discurso, con contenido, como que da cierta, una armadura, no sé cómo llamarlo, para enfrentar esta crisis cultural. Así que me voy muy contenta, muy agradecida. Bueno, Benjamín, una protagonista.
Me gustaron mucho las presentaciones, las pude escuchar los dos con atención, me parecieron interesantes. Son temas que para mí distintos a lo que yo he trabajado, pero me enriquecieron. Me gusta el enfoque centrado en la etnografía. Creo que eso permite desarrollo. Yo vengo del ámbito de la historia. Entonces, creo que, aunque yo hice ya un magíster en historia, entonces igual he trabajado con etnografía, pero siempre desde una mirada histórica. Entonces me seduce poder profundizar en el trabajo etnográfico que creo que las dos exposiciones reflejan bien. Y tengo yo creo que más bien la pregunta era para el magíster más que para los expositores. ¿Cuál es el enfoque latinoamericano? O sea, ¿por qué el magíster se llama en Latinoamérica? Si una de las tesis evidentemente no tiene un marco teórico latinoamericano. Yo no tengo ningún problema que no lo tenga, digamos, pero ¿cómo ustedes ven reflejado el sello del magíster en una tesis como esa, digamos? Yo diría que más bien la pregunta es para los profesores y para el programa más que para el autor de la ponencia, en mi caso. Gracias. Fue una pelea constante con Gabriel. Voy a contestar rápidamente, voy a dar 2 palabras para que los otros colegas de la nueva generación puedan intervenir. Efectivamente, el programa lo que hace es capitalizar un continente de ideas que se han desarrollado en los últimos 30 o 40 años en Latinoamérica. Y claramente la literatura latinoamericana ha sido bastante avanzada y progresiva en términos, digamos, de desmantelar, por ejemplo, los modelos colonialistas que estaban de alguna manera encarnados en ciertas visiones clásicas de la antropología, o también han hecho trizas, ¿no?, de todas estas separaciones que va a ser interesante para Camila, ¿no?, entre lo que es la divisoria entre cultura y naturaleza, cosas que ya no hablamos, o hay tradiciones en el mundo de los estudios urbanos, ¿no es cierto?, que son muy propias y muy articuladoras de nuestra reflexión. Ahora, esto no significa que seamos así de dogmáticos como para renunciar al capital intelectual que hemos heredado de una disciplina que finalmente se arma en el siglo XIX con una tradición predominantemente sajona y con algunos elementos, digamos, de la tradición europea. Entonces, creo que es tratar de buscar y conciliar la mirada latinoamericana en este contexto. Ahora, felizmente, los sujetos son libres y creativos y pueden, ¿no?, tomar y desarrollar aquello que más avenga a sus perspectivas. Ahora, en general, sí, efectivamente, yo diría que Gabriel se posiciona en un lado que es el lado menos latinoamericano, si lo queremos, en términos de bibliografía, que el resto de sus compañeros, lo cual está bien, digamos, parte de la posibilidad de hacer un derrotero que no necesariamente se encuadra estrictamente en una definición dogmática del programa, porque no tenemos una definición dogmática, tenemos una definición más bien latinoamericana, pero abierta a otras posibilidades. Bueno, vamos a tener tiempo para conversar y desarrollar aquello y perfeccionarnos en lo que nos corresponda. Y nos estaban faltando Álvaro, Mario, me parece Álvaro. Tenemos hasta un poquito rato más nomás, ¿no es cierto, Sebastián? Tenemos como un par de minutitos, así que solamente les voy a pedir el caso de Álvaro. Hola, Mario. ¿Ya? aquí soy Mario. Mario Contreras me presento. Perfecto. Yo, bien, bueno, yo contento, escuché atento las presentaciones de las personas ahí. Y nada, hartas expectativas del magíster. También empatizo mucho con la pasión y la vehemencia con la que dan sus discursos, entonces encanta. Yo soy soy profesor de historia, así que siento que vengo un poquito en desventaja quizás con los otros compañeros, pero con hartas expectativas, con hartas ganas. Eso. Súper, muchas gracias. Voy a tener un tremendo aliado ahí con Benjamín. ¿Y Álvaro está por ahí? Álvaro, lo veo aquí. Aquí estoy. Hola, bienvenido. ¿Cómo están? Muchas gracias. Estaba un poco con la oreja en un lado y con la otra en otro. Esta cuestión del teletrabajo de repente se exceden los horarios laborales.
Yo soy de formación periodista, trabajo en el mundo de las relaciones institucionales y sobre todo hoy día enfocado en muchas comunidades. Por lo tanto, bueno, para mí también es un mundo nuevo, es un mundo que se abre, pero también que me permite, yo creo, una herramienta súper relevante, que es entender desde otro punto de vista cómo funcionan las conductas colectivas en distintas zonas, en distintas comunidades. A mí en el marco de acción me va a tocar compartir con comunidades, por ejemplo, indígenas, tieguitas, donde hay temas culturales de fondo. Entonces, una de las cosas que yo pretendo aprender, primero de los profesores y también de los compañeros, porque yo creo que uno aprende en las instancias de magíster, aprende tanto de los profes como de los compañeros, aprender esta herramienta y desde un punto de vista de un área de la ciencia social que hoy día desconozco, entonces, y poder efectivamente generar unas lógicas de acción distintas desde el punto de vista antropológico, sobre todo en las relaciones laborales, y entendiendo que hoy día las relaciones tienen que ser mucho más, o tienden a ser, o buscar un poco más de simetría. Yo esto lo veo desde el punto de vista de la empresa. Yo trabajo en una empresa de transmisión de energía, entonces lo que yo pretendo también es generar ese sello en mi trabajo, de poder integrar esto y de construir relaciones simétricas con las comunidades para buscar mayores armonías. Eso. Muchas gracias. Bien, Sebastián, te cedo el micrófono, solamente darle la bienvenida a un par de estudiantes de la carrera de pregrado, Karen Ibáñez, y no sé si hay otros más, qué bueno que estén aquí con nosotros, no sé si se ha recibido o no, pero está aquí formando parte de esta comunidad. Sebastián, te dejo la palabra entonces para ir cerrando esta actividad. Gracias, Juan Carlos. Más que nada agradecerles a cada uno de ustedes por su tiempo, por haber estado presente, por haber hecho comentarios a las presentaciones de Vicente y de Gabriel, y creemos que estas instancias son importantes para, por un lado, fomentar estos espacios de discusión y de conversa, como también para dar a conocer este magíster. Este es un magíster que además se encuentra en el proceso de admisión, como saben, y esperamos en el fondo poder seguir contando con nuevos y más estudiantes para esta corte 2020, que ya en agosto parte el año académico. Así que nada, reiterar mi agradecimiento sobre todo a Vicente y a Gabriel por el tiempo que nos brindaron y por sus presentaciones. Eso, por mi parte, bueno, ya darle las gracias a todos ustedes. Bueno,